Está un poquito más enfocada a niños, bueno, a pediátricos menores o en promedio 5 años. Y está en relación a lo que hemos estado viendo de la fístula, ¿no? Entonces de aquí vamos a conocer un poquito la diferencia entre la creación de una fístula para niños y en adultos. Entonces verán que la diferencia realmente no es mucha, pero sí es considerable. Bueno, ahorita vamos a saber por qué. Entonces, ahorita solamente les voy a mencionar lo de la fístula. Lo de trasplante lo vamos a dejar para después que el doctor nos dé su plática y que veamos injerto renal y lo vemos para que no nos hagamos llorar. Bueno, entonces según los nefrólogos y las guías internacionales, pues menciona que el daño, la enfermedad renal terminal en un paciente N, que es quien sea, ya sea un paciente pediátrico, un paciente adulto, geriátrico, pues va a ser esto, ¿no? Un daño renal, ya sea estructural o funcional, que va a permanecer por más de 3 meses con o sin algunos otros componentes, ¿no? Entonces ellos definen como tal la enfermedad renal con alteración en la composición de la sangre, alteración en los estudios de imagen. He aquí la importancia de por qué siempre nos piden un ultrasonido renal. Entonces a veces, ¿por qué? Si ya tiene enfermedad renal crónica, ¿para qué quiere un ultrasonido? Porque es una parte de los guías y de los protocolos para establecer enfermedad renal crónica. Que el riñón enfermo nos aporta mucha información. Aparentemente no, pero sí, el riñón aporta mucha información para los nefrólogos. Normalmente los pacientes que ya tienen sospecha clínica de enfermedad renal, obviamente algunos son candidatos a biopsia cuando no está determinada la causa. Entonces los nefrólogos tienen ahí unas guías que determinan qué paciente es candidato a biopsia, quién no, cuando realmente no encuentran la causa de la nefropatía. Muy bien. Entonces, en niños, generalmente la primera causa de que se presente una enfermedad renal, pues ¿cuál va a ser? Las malformaciones. Es la primera causa en niños, que algún niño tenga alguna malformación. Entonces, ¿qué consideramos como malformación? Pues alguna displasia renal, hipoplasias, malformaciones urinarias, hereditarias o alguna glomerulopatía o enfermedades metabólicas, todas asociadas o que causen enfermedad renal. Casi siempre y todos los niños, más del 70%, va a estar causada por una alteración congénita en relación a una malformación. En la actualidad se ha visto por estadística, de hecho tenemos muy cerca a Tlaxcala, que es un estado con alta prevalencia de enfermedad renal en adultos y en niños. ¿Por qué? Sí se sabe la causa. Desafortunadamente, pues los gobiernos tienen muchos intereses monetarios, que obviamente sabemos que es un estado muy pequeño con alto porcentaje de textileras dentro del estado. Entonces ya se encontró que en el agua residual, pues hay componentes que están alterando la función renal. Entonces ahorita niños está altísimo Tlaxcala con la presencia de enfermedad renal. Y bueno, entonces se ha determinado, desafortunadamente en niños a veces no se llega a encontrar la causa, porque la única forma de encontrarla pues sería por biopsia. Pero realmente ¿a cuántos niños realmente llegan a biopsiar? O sea, la verdad es que son muy pocos. Entonces se ha visto que hay un aumento en una patología que se llama esclerosis focalo-segmentaria. Histológicamente el patólogo, el nefropatólogo, cuando hacen alguna biopsia, determina qué tipo de esclerosis es la que está asociada. Bueno, y obviamente esto en México se ha asociado con el aumento en la obesidad infantil. Entonces actualmente gran porcentaje de la población tienen eso y hasta obesidad, ¿no? Entonces en promedio se ha visto que alcanza un 26% en el rango de edad de 5 a 11 años. Entonces es un factor muy importante para que se presente la enfermedad renal. Ahora, en nuestro país, lo que ya les había comentado, realmente no existe un registro nacional de cuántos pacientes realmente tienen enfermedad renal, pediátricos, adultos, geriátricos, o sea, no existe. Hay una estadística aproximada, pero realmente no tenemos la certeza, ni siquiera las asociaciones de nefrología, porque muchos pacientes no llegan ni siquiera a primer nivel. O sea, muchos pacientes tienen enfermedad renal y ni siquiera llegan a la atención primaria, entonces se van en deterioro progresivo
se muere. Entonces no es algo. Entonces, bueno, ya se presenta la enfermedad renal en un paciente pediátrico. ¿Ahora qué? ¿Qué le voy a hacer a ese niño? ¿Qué le puedo ofrecer? Entonces los nefrólogos, una vez que determinan que existe la enfermedad renal, pues hay que hacerle algo a ese niño. Entonces, normalmente hay rangos de edad para hemodiálisis. Entonces, generalmente los nefrólogos pediatras consideran, o ya se ha visto, que el primer parámetro para atender o la sustitución renal tiene que ser por diálisis peritoneal. Entonces, los niños que pesan menos de 20 kilos o en promedio menores a 5 años, no son candidatos a fístulas arteriovenosas. ¿Por qué creen que no son candidatos a fístulas arteriovenosas? Bueno, el calibre puede influir. ¿Qué otra causa? Menores de 5 años o menores de 20 kilos. Porque ellos tienen mayor riesgo de hipotensión y obviamente de desequilibrio hipovolémico. Los niños es más difícil de controlar el volumen plasmático. Entonces, obviamente, si a los niños se someten a una fístula inmediata, el volumen, o hay hipovolemia o hay sobrecarga. Entonces, obviamente, eso pone en riesgo la vida de un pacientito. Entonces, por eso se considera que la diálisis peritoneal tiene que ser la primera en niños menores de 20 kilos o menores de 5 años. ¿Ok? Entonces, la complicación, existen complicaciones, ¿no? La diálisis peritoneal, como saben, pues es un catéter que se pone en el peritoneo, que hace una función de lavado, como si fuera un riñón extracorpóreo, pero necesita un cuidado, necesita un cuidador, ¿no? En niños menores de 5 años, obviamente es un poquito más fácil. Desafortunadamente, en México, para que tengamos el protocolo establecido de diálisis peritoneal, requiere mucho recurso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a un hospital pediátrico, lo primero que van a ver, que si llega un niño que tiene datos de enfermedad renal, ya sea aguda, ya sea crónica, pero que requiera alguna hemodiálisis, ¿qué creen que va a ser lo primero que le van a hacer? ¿Cuál va a ser el acceso que siempre ustedes han visto? Un catéter venoso central. Entonces, normalmente no es lo ideal, porque obviamente agotas recursos vasculares. Pero en México no nos queda de otra, porque de aquí a que hacen el protocolo, para niños que sean sometidos a diálisis peritoneal, lo ideal es hacerle una tomografía antes, porque también hay contraindicaciones para la diálisis peritoneal, pero a veces pues no, o sea, si apenas ni tomógrafo tenemos nosotros, ¿sabes? Entonces llega un niño con enfermedad renal o con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, en lo que determinan qué tipo es, hay que ponerle un catéter venoso central, ¿ok? Y bueno, lo que les comentaba, que este es lo ideal para un control metabólico, es decir, que el niño no pierda peso, que tenga un poquito más de apego a su familia. Normalmente cuando un niño se somete a hemodiálisis, ya sea por un catéter venoso central o por una fístula, obviamente mayores de 5 años o de 20 kilos, existen muchas alteraciones sociales, porque obviamente tiene mayor ausencia escolar, tiene que estar en un hospital, piquetes, o sea, cambia literal la vida de un niño. Por eso a veces lo ideal es que un niño, en cuanto se detecte enfermedad renal, sea lo idóneo no más de 2 años a que ocurra un trasplante renal. Desafortunadamente, pues, o sea, en México no funciona así. A veces hay donadores vivos relacionados que quisieran donarle, pero obviamente eso también incluye un riesgo y un desgaste económico para la familia. Entonces, normalmente algunos institutos, el niño poblano tiene algunos subsidios, pero no completos. Por eso hay muy poca trasplante en pediatría, porque pues, no hay recursos para que sea inmediato. Entonces, por eso se determina que sea un poquito más, pues más tardado, ¿no? Lo que les decía, la diálisis peritoneal, pues el bienestar tiene que ser la menor estancia hospitalaria, o sea, mejora la relación del paciente con su tratamiento, porque obviamente se lo hacen en casa, les dan el material, obviamente deben de tener cuidados, pero obviamente no es como estarse presentando diariamente al hospital o cada tercer día, ¿no? Igual lo que les decía, que obviamente hay desventajas frente a la hemodiálisis, y es esto, el control
de la presión arterial, el volumen plasmático y cosas de nefrólogos que obviamente aumenta el riesgo de infección para hacer una sepsis o una peritonitis, ¿no? Entonces, lo que les decía, las malformaciones son muy poquitas para diálisis peritoneal, pero existen. Y generalmente pues están asociadas a alteraciones de la pared abdominal. Gastrosquisis, que ya tengan adherencias, onfaloceles, todo lo que tenga que ver con cavidad abdominal y obviamente que tenga una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces eso también es una contraindicación. Es cuando se nos presenta esto, que es el que el pediatra determina, o el nefrólogo pediatra, pues ¿qué le voy a hacer a este niño? Si no le puedo hacer diálisis peritoneal, pues me voy directo al catéter venoso central o a la fístula si ya es un niño de mayor edad o mayor peso, ¿no? Entonces ya, se determina la enfermedad renal, ¿qué vamos a hacer? Pues determinar el método sustitutivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues la hemodiálisis. Siempre y cuando el paciente no tenga o criterios o no tenga, o que ya tenga la edad necesaria o el peso correcto, que es arriba de 20 kilos, para que sea candidato a hemodiálisis. Bueno, ojo, si es un paciente, un neonato, que tiene una urgencia renal, obviamente le van a hacer un catéter venoso central. Pero ustedes saben que hay catéteres que son permanentes y unos son agudos. Entonces, ¿cuánto más o menos tiempo consideran que es un catéter agudo? O sea, que llega el niño a urgencias y que le dicen, no, pues hay que ponerle un catéter porque hay que darle una sesión de hemodiálisis porque se nos va. 30 días. Entonces un catéter, eso lo vamos a ver adelantito, un catéter agudo o que sea para nada más sacarle la premura al paciente son 30 días. Los crónicos pueden tardar más o menos un año, en promedio un año. Pero obviamente no se recomienda porque obviamente un pacientito que tenga un catéter venoso central pues tiene más riesgo de todo, ¿no? De que se infecte, de que se trombose, de que se pierda ese acceso vascular. Y sabemos que una enfermedad renal, independientemente de que se trasplante, pues no va a ser como que ya se resuelva, ¿no? Es un paciente crónico, al final de cuentas, y lo que se trata es de preservar el acceso venoso. Ahora, existen agudos, generalmente los crónicos, pues van a ser los famosos tunelizados, ¿no? ¿Alguien ha escuchado un catéter tunelizado? Bueno, estos son los que requieren mayor técnica para ponerlos. ¿Dónde se ponen los catéteres? En la subclavia. En la yugular. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Y a dónde va? O a la Aurícula derecha. o a la aurícula, exactamente. Entonces, esos son los parámetros para determinar si es uno agudo o uno crónico. El crónico tiene mayor complejidad técnica, obviamente requiere de un personal más capacitado para ponerlo porque es tunelizado, es decir, tiene un espacio entre la piel que pasa, doble lumen, porque tiene mayor volumen para que pase la máquina hacia el corazón, y obviamente tiene menor riesgo de complicaciones, o sea, tiene menor riesgo de que se vaya a infectar, ¿no? Entonces, bueno, en definición, esto es la hemodiálisis. Ahora, en general la hemodiálisis, bueno, está relacionado, como ya les había dicho, la obtención de un buen acceso vascular, ¿no? Hay niños que vienen, pediátricos, que vienen deshidratados, desnutridos, o sea, todo lo malo que puedan encontrar de un paciente lo van a presentar. Entonces, a veces la obtención del acceso vascular se dificulta bastante, ¿eh? Entonces, a veces es bien complicado. Bueno, entonces en general el consenso dice que el primer parámetro o lo ideal para un paciente menor de 20 kilos o 5 años es diálisis peritoneal. Las guías internacionales es lo que dice, la realidad es otra, ¿no? Que generalmente a un pediátrico lo primero que le van a poner es un acceso vascular, que también nos necesitan porque obviamente hay guías, ¿no? Generalmente lo ideal o las guías ahora por normatividad dicen que deben ser guiados por ultrasonido. Entonces sí, también ahí les invito a que medio practiquen para que guíen, porque no va a faltar el nefrólogo que les llama a las 3 de la mañana de, oye, ¿sabes qué? Guíame, porque no, ya le piqué como 4 veces y nomás no doy. Y en el público y en el privado, a mí me han levantado a las 3 para ir a poner un catéter, porque ya está así, edematoso el paciente, ya tiene un montón de hematoma y nomás no. Femorales no se puede, porque obviamente van a agotar otro acceso vascular, entonces entre menos funcionen a un paciente, es mejor.
Y obviamente si existe una guía, entonces lo que les decía, lo idóneo es que ese niño pueda recibir un trasplante en menos de 2 años. Eso es lo ideal y lo que la literatura mundial dice, pero pues realmente no sucede así. Entonces, bueno, lo que les decía, que el éxito de un programa de hemodiálisis pues guarda relación con el acceso vascular, ¿no? Qué tan exitoso sea. Entonces lo vamos a dividir en 3, que es por orden básico. Fístulas arteriovenosas nativas, que es lo ideal, que se hagan nativas en un paciente pediátrico, un catéter venoso central y al final las protésicas. Porque obviamente una protésica requiere mayor cuidado, muchos, ¿no? Y aparte obviamente implica mayor gasto. Entonces por eso se considera que es lo ideal. Ahora, hay lo que les decía, el agudo y el crónico, el catéter venoso central, porque obviamente ustedes al momento que les vean luego también no los pueden sacar, esa es otra. Si les pusieron un catéter y resulta que lo quiere retirar el cirujano, el nefrólogo, quien sea, y no lo pueden sacar. Entonces le dice algo se me atora ahí, pues porque ya formó adherencias, se pegó mucho al vaso, se enrolló. Entonces obviamente ahí también a veces requieren valoración ultrasonográfica pues para valorar qué. Entonces ahí tú vas guiando de jálale y muévele y regrésale para sacar el catéter, porque tampoco lo pueden sacar así, ¿no? Entonces esta es la diferencia entre uno agudo y uno crónico. El crónico, lo que les dije, es técnicamente pues más complejo, ¿no? Y el agudo ya quedamos, menor de 30 días, el otro lo puede utilizar hasta 1 año más o menos. Ahora, a lo que nos compete, ¿no? La fístula arteriovenosa. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En niños mayores de 20 kilos o en promedio que tengan más de 5 años. ¿Por qué se considera esto? En primera, por el calibre. Los calibres, obviamente, en pacientes pediátricos, más si tienen algún grado de desnutrición, pues es menos probable que cumpla con la calidad del vaso, ¿no? Lo que queremos es que tenga un buen calibre, pues para que tenga el acceso. En teoría las guías internacionales no mencionan por arriba de los 20 kilos alguna diferencia en diámetros. Es una diferencia mínima de 4 milímetros. Ahorita les voy a decir. Ya aquí no hay dudas, ¿verdad? En niños, las que van a utilizar. Radiocefálica o la de la muñeca. Hay una que es en la tabaquera anatómica, que esa se hace muy poquito por la dificultad técnica, pero generalmente la que van a hacer es la radiocefálica. En promedio es la que más vida promedio tiene. Entonces de 5 a 10 años esa fístula puede funcionar sin problema, bien cuidada. La siguiente es la antecubital, la que hacen aquí. Entonces ya sea brachiocefálica o brachiobasílica son las que se utilizan. Dependiendo, y las protésicas pues son al final. Entonces la que en pediátricos la última y en adultos dependiendo de las características, pero también se dejan al final, no es como hacerla. Entonces la mayoría de las guías, lo que les decía, la de Simino o Bricia, que es la de la muñeca, se tiene que hacer lo que ya habíamos visto en el brazo no dominante, y es el método de elección para niños menores de 20 kilos. Entonces aquí les puse una tablita para más o menos identificar los vasos principales, lo que les decía, sistema venoso superficial, que es el que nos interesa, venoso, y las arterias, las que nos interesan, la basílica, la arteria braquial o humeral, la cubital y la radial. Obviamente la subclavia, porque también tenemos que rastrearla a veces por las complicaciones. Y de aquel lado les puse las fístulas más comunes, que va a ser la radiocefálica, la de la tabaquera anatómica, que es la número 1, que obviamente esa técnicamente se hace muy poco, porque tiene un poquito más de complejidad. La húmerocefálica o la húmerobasílica, que son las que vemos constantemente aquí, las que son arriba de la flexura del codo. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Pues nada, que es una unión entre una vena y una arteria, dependiendo si es la unión que decida hacer el angiólogo, si es laterolateral, lateroterminal o término-terminal. Eso es dependiendo de la calidad de la vena que vea el paciente, ¿no? El angiólogo. Ahora, aquí vamos a ver cómo se conecta la máquina al vaso. Esta es una fístula nativa, esa es una fístula protésica.
Si se dan cuenta, en las nativas, las guías de la máquina, o sea, las sondas de la máquina, una va conectada, las dos van directo a la vena. Y si se dan cuenta, en la protésica, una va a la arteria, o sea, la prótesis, pero una a la que va a la arteria y una a la que va a la vena. Entonces, por eso es importante determinar cuando mande a un paciente, si ustedes le ven que tiene un catéter, dónde le están funcionando, porque aunque parezca mentira, hay enfermeras que no tienen ni idea dónde le van a picar. En teoría, todas las enfermeras de hemodiálisis tienen capacitación, pero a veces mandan eventuales que ni le preguntan al paciente y tras las dos la ponen a la vena, pues nunca va a funcionar, ¿verdad? Porque es una fístula protésica. Muy bien, entonces aquí ya va lo que nos toca. La importancia del Doppler en las fístulas arteriovenosas. Bueno, lo ideal es que la planificación de la fístula se realice para que, pues para que esa fístula tarde mucho tiempo, esa fístula sea funcional, esa fístula tenga menos riesgo de trombosis y esa fístula madure. O sea, el éxito de una fístula es que madure en 4 semanas, en promedio. Una fístula nativa. Entonces, ese es el éxito de un angiólogo, ¿no? Que determina. Ahora, en la vida real, realmente no a todos los pacientes les hacen protocolo prequirúrgico, porque aquí luego llegan sin mapeo prequirúrgico, nunca le mandó el angiólogo, obviamente le realizan la fístula con vasos de calibre muy pequeño, una arteria bien rígida, y pues el éxito de maduración pues, disminuye casi al 60%. Entonces por eso no llega a madurar. Entonces lo que ya habíamos visto, ¿no? El pacientito tiene que estar en un área cómoda, tranquilo, generalmente pues se deja a su familiar, a su mamá, hacerlo lo más tranquilo posible pues para que no esté inquieto y sea más fácil realizar la exploración. Prácticamente es lo mismo que de un adulto, pero obviamente también controlando el aspecto emocional del paciente, ¿no? Porque eso también podría influir. Igual lo que ya habíamos visto, lo de las ondas y que vamos a hacer, la exploración sistemática. Realmente no hay guías, como en todo el Doppler generalmente, no existe un protocolo internacional como en mama o en tiroides o en cosas que ya están más establecidas de cómo voy a realizar el rastreo. ¿Qué empiezo primero? ¿La arteria? ¿Empiezo primero la vena? ¿Empiezo de abajo? ¿Empiezo de arriba? Realmente no hay. Lo que yo les sugiero, obviamente en el medio aquí voy a hablar del hospitalista. Generalmente la exploración la hacemos del codo hacia arriba. Lo ideal, y en el medio privado, yo hago la exploración de toda la mano, o sea, de todo el brazo, porque hay que explorar calibres distales y proximales, porque yo no sé el angiólogo que vaya a decidir. Aquí porque ya sé que todas las van a hacer por arriba del codo, porque técnicamente es más rápida, los calibres son más grandes y son flojos mis angiólogos, entonces ya sé que abajo es muy difícil que la hagan o no la hacen. Entonces, pero afuera ustedes sí tenemos que explorar todo el brazo, arterias y venas de todo el brazo. Ahora, bueno, aquí es un breve recuerdo anatómico, que existe un sistema profundo, un sistema superficial que ya vimos. Entonces, obviamente la importancia va a ser dirigida hacia el sistema venoso superficial. Y obviamente el profundo, el que nos va a interesar, pues va a ser la subclavia, lo yugular. Por eso siempre les digo, hay que explorar la yugular. Generalmente estos pacientes ya tuvieron un acceso venoso central, pues ya tuvieron una punción yugular, por eso hay que revisar las yugulares. En muchas guías, y si ustedes leyeron, casi ninguna menciona exploración de la yugular, pero en la práctica diaria muchos pacientes tienen cambios trombóticos yugulares y eso ya es una contraindicación para poder hacer la fístula. ¿Sí? Ahora, la secuencia, bueno, generalmente la secuencia y las guías o la mayor parte de las guías y protocolos dicen que tenemos que iniciar por la vena cefálica distal, o sea, la pegada, ¿no? Entonces vamos subiendo en cuanto a la exploración venosa y ya nos vamos a seguir por el brazo. Y la arterial, yo prácticamente hago exactamente lo mismo, O sea, cuando voy a explorar todo el brazo, empiezo de las porciones más distales a las más proximales, sea arteria o sea vena. Porque obviamente ya voy recorriendo, ya voy viendo espectro, si tiene alguna modificación, bueno, pues ya sé que no es un candidato idóneo para una fístula, ¿no? Ahora, las variantes anatómicas.
Hay muchísimas. El sistema venoso es el que tiene más variantes anatómicas en las piernas, en los brazos, en donde le busque, que hasta ahora no se han logrado determinar cuántas variantes anatómicas existen. La más frecuente en promedio va a ser la vena cefálica accesoria. Si ustedes se dan cuenta, alguien que haga ejercicio, si se comprime aquí, muchos, más del 60, van a tener esa variante anatómica. Esto es importante comentárselo al angiólogo, porque obviamente la cercanía hacia la vena cefálica principal a veces tiene que hacer la anastomosis un poquito más arriba de la flexura. Por eso hay algunas fístulas que las hacen hasta acá arriba. Entonces lo ideal son 4 centímetros arriba de la flexura del codo, lo ideal. Pero los angiólogos, si tienen una variante anatómica, deciden hacerla un poquito más arriba. Por eso sí es importante que de todas las variantes, esta es la que tiene relativamente significancia. No pasa nada de todos modos si el angiólogo la hace a ese nivel. Obviamente va a haber más tortuosidad, eso sí, porque se va a formar una colateral a ese nivel, pero tampoco es que influya, pues, o sea, no va a pasar nada. Ahora, lo que nos importa, las características ecográficas venosas. Ojo, estoy hablando del protocolo prequirúrgico, o sea, antes de la fístula. Entonces aquí, cuando el angiólogo ya me pidió qué cosa necesito valorar para ver si ese brazo es funcional o no es funcional. Entonces la permeabilidad de la vena, ¿cómo lo voy a determinar? Con la compresión, ¿no? Voy a comprimir la venita para ver si está colapsable, si tiene paredes delgadas. El diámetro interior, no menor a 2 milímetros. Es lo que acá lo que les digo. En niños generalmente se recomienda cuando son menos de 20 kilos o en promedio que le esté rascando apenas a los 20 kilos hasta 1.6 en niños. Entonces, si ustedes ven a un niño de, no sé, 35 kilos y te están pidiendo el protocolo para determinar si le hago o no la fístula, con que las venas cumplan 1.6 es candidato. Obviamente que no tenga otras complicaciones, pero si ya tiene 1.6 lo pueden considerar todavía bueno. En adultos sí, no menos de 2, o sea, no, ahí sí no puede variar, 2 milímetros. Y hay algunas referencias bibliográficas que mencionan por debajo de la flexura del codo, tanto diámetro, y por arriba de la flexura del codo, tanto. Yo lo que sí he visto es que generalmente no varían tanto. Entonces, con que ustedes se queden en la cabeza 2 milímetros para el sistema venoso, sean en antebrazo o en el brazo, ahí estamos bien. En pediátricos, obviamente, determinar la talla del paciente, ¿no? La talla y el peso. Entonces, si ven que tiene 40 kilitos, flaquito, que alcance 1.6, está bien. ¿Ok? La longitud obviamente se refiere a que un vaso no esté tortuoso en al menos 10 centímetros. Es decir, que yo las venas las vea pues así, ¿no? Como tubo, en por lo menos 10 centímetros, porque ese es el promedio que va a ocupar el angiólogo para hacer la anastomosis. 10 centímetros. Lo mínimo son 6. Entonces, que una vena esté bien rectita es suficiente con esa longitud. Lo otro, la profundidad a la piel, es decir, por eso utilizan el sistema venoso superficial, porque lo que queremos es que estén lo más superficial posible, lo más pegado a la piel. Entonces, por eso aquí no es que entre la famosa regla de 6 en el mapeo prequirúrgico. Lo que necesitamos es que en promedio mida mínimo de la piel hacia la vena que vayan a utilizar 6 milímetros. No muy profunda, porque también si es un vaso muy profundo, pues tiene mayor riesgo de que se trombose o de que no madure, ¿no? Por los planos que va a tener arriba. Entonces, entre más superficial esté, pues es mejor. Después, su distensibilidad es lo que habíamos visto, ¿no? De que si le pongo un torniquete, tiene que aumentar en promedio 40%. Entonces, y a veces ni siquiera es necesario un torniquete. Si yo veo que como que no se distiende mucho la vena, le pido una valsalva. Puja. Y las venas del brazo también se van a dilatar. O le aprieto aquí abajo, o le aprieto aquí arriba, y en promedio pues se tiene que distender esa vena. Porque la vena, esa es la capacidad que tiene. ¿Por qué tiene la vena la capacidad de distensión? Por la adventicia, ¿no? Entonces la mayor componente de la vena es la adventicia. Y es la que le da la capacidad de que se dilate o que se distienda. Y por eso las venas se ponen tortuosas, porque la adventicia es débil.
entonces se dilata y se pone tortuosa, por eso hay varices. Esto ya quedó, ¿verdad? Ya no. Muy bien. Posteriormente nos vamos al sistema profundo, entonces ahí como yo no lo puedo comprimir, es lo que les había dicho, o sea, yo no voy a poder comprimir ni la subclavia y la yugular, pues menos, ¿verdad? Le voy a causar ahí una reacción vagal, entonces lo voy a valorar por la fascicidad respiratoria. Entonces a los niños que le voy a pedir, jala aire, no respires, puja. Entonces cualquier cosa que aumente o que haga que varíe la presión, obviamente me va a mostrar si realmente tiene un patrón monofásico con variación a la respiración. Entonces tiene que formar una onda monofásica pero ondulatoria, ¿no? Si yo la veo plana, tiene ausencia de fasicidad. Entonces ahí generalmente se relaciona a una estenosis. Y en vena, pues es un trombo. Entonces, o tiene cambios trombóticos o algo tiene esa vena. Pero ahí, como yo no la puedo comprimir, es la única forma en que yo sepa que está permeable o no, que tenga fasicidad. El sistema arterial, bueno, ese también ya lo habíamos visto. La más importante, por encima de la flexura, va a ser la humeral, por debajo de la flexura, la radial o la cubital. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la arteria, ¿qué voy a ver? Las características ecográficas. El diámetro, acuérdense, venoso, 2 milímetros. Pediátricos con criterio, 1.6. Arteria, 1.5. Entonces, ahí no se hagan tampoco tanta bola. Abajo o arriba, déjenlo en 1.5. Entonces, si ya tiene una arteria 1.5 milímetros, ya tiene un calibre correcto para realizar la física. Engrosamiento intimal. Acuérdense que los pacientes tienen esto, esclerosis, y hacen una lesión en el endotelio. Entonces, a veces hay pacientes que su enfermedad renal está asociada a algún tipo de vasculitis. Alguna paciente con lupus que hacen nefropatías. Entonces, el endotelio de la arteria se pone grueso. Entonces, también si yo veo un endotelio o una íntima irregular, que esté engrosada, es obviamente que me va a llamar la atención, porque obviamente la íntima está engrosada, lo tengo que mencionar, porque probablemente esté asociada a alguna vasculitis, y si está asociada a vasculitis, pues el éxito de maduración pues también es mínimo. La estenosis causada por placas, o por engrosamientos, o por algún cambio dentro de la arteria, también es importante mencionarlo, que conserve su espectro trifásico. Entonces es una arteria de buena calidad. La velocidad picosistólica mayor a 50, es decir, que yo le tomo el espectro trifásico, ok, ya, lo mido y debe de tener velocidad picosistólica mayor a 50, porque obviamente, ¿qué quiere decir? Que esa arteria tiene una buena conducción de flujo, su volumen, flujo dentro de la arteria es el ideal. Y aquí, por eso se refiere 50 a 50 mililitros el volumen flujo de la arteria. Entonces, ¿cómo vamos a medir la arteria? Exactamente igual como la medimos en la fístula. Esto acuérdense que es el mapeo prequirúrgico, o sea, los criterios para determinar si ese paciente es candidato o no a realizar la fístula. Ahí va quedando más o menos claro, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es importante descartar en la arteria? O sea, si yo estoy evaluando a un paciente crónico, pediátrico, obviamente los pacientes, aunque sean pediátricos y son crónicos, van a tener muchos deterioros, ¿no? Ya, es un pacientito crónico. Entonces, ¿qué vamos a tener que descartar? Que la arteria no tenga una estenosis, o sea, que no tenga formada alguna placa, que no esté rígida la arteria, que no tenga un engrosamiento de la íntima, porque obviamente eso causa disminución del calibre, o sea, del lumen de la arteria. El estrechamiento normal de un vaso, obviamente, pues va a reducir el calibre y el flujo hacia la fístula pues va a ser menor, ¿no? Entonces eso es lógico. La velocidad pico mayor a 200, es decir, que en la zona que yo veo estrecha, alcance una velocidad pico sistólica mayor a 200. Entonces yo voy siguiendo la arteria y veo un segmento que está chiquito. Ahí le voy a tomar la velocidad, y si me da 350, es una zona de estenosis importante, y ahí ya no cumple el criterio para poder hacer una fístula. Porque si ya lo tuvo ahorita, seguramente al realizar la fístula, esa estenosis se va a acentuar. Es decir, se va a reducir más el calibre. Esto, la hiperemia reactiva o el famoso test que estamos haciendo, apriete el puño, suelte el puño.
¿Cuál es la capacidad de distensibilidad de la arteria? Ese es un criterio muy importante en cuanto a la formación de la fístula. Entonces, a mayor hiperemia reactiva, es decir, voy a pedir al paciente que apriete su puño, 2 segundos, 2 minutos. Suelto, cuando suelto, en teoría, ese es el mayor dato de hiperemia. Entonces, ¿yo cómo lo voy a ver espectralmente? Pues con inversión de mi diástole, ¿no? Entonces, se vuelve un patrón trifásico, de trifásico, se vuelve monofásico con inversión diastólica. Entonces, ese es un buen dato porque la arteria está respondiendo a la hiperemia. Entonces, ¿qué pasa con la hiperemia? Pues que las arteriolas del músculo, ¿qué hacen? Si yo aprieto esto, la arteriola, ¿qué hace? ¿Se cierra o se abre? Se dilata, ¿no? Porque está jalando volumen. Entonces, si yo tengo un espectro trifásico, hay resistencia arteriolar, por eso me da ese patrón trifásico. Si yo aprieto y suelto, pues la arteriola, ¿qué hace? Se dilata, se llena de flujo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desciende el flujo y se vuelve monofásico con diástole invertido. Entonces, eso es lo único que yo espero encontrar. Ahora, eso va en relación a los índices de resistencia. Entonces, el índice de resistencia, lo ideal es que sea menor a 0.7. Eso es lo que yo espero encontrar en la arteria. Entonces, esa valoración también se hace en el mapeo prequirúrgico. Entonces, aquí lo que veíamos, ahorita les voy a poner un ejemplo de la curvatura, lo que decíamos de que está trifásica, cambia a una onda monofásica de baja resistencia, porque obviamente hay hiperemia, se suelta, vasodilatación arteriolar y se invierte la diástole. Es lo que veíamos, trifásica, y allá se relajó el puño, se invierte la diástole y se vuelve un patrón monofásico, ¿no? Eso es lo que yo espero encontrar cuando el paciente suelta el puño. A veces el paciente está tan débil, un paciente renal, que ni siquiera puede hacer esto. Entonces ahí, literal, agárrenle la mano y ustedes le aprietan el puño y le sueltan. O le piden al familiar que les ayude a apretarle el puño. Porque hay pacientes que vienen así ya súper mal para valoración. Entonces obviamente pues ni siquiera tienen la fuerza para hacer esto. Entonces ahí ustedes sí le pueden apretar el puño. Lo que decíamos, a mayor hiperemia, pues obviamente la arteria baja. Los índices de resistencia son menores a 7. Si son mayores a 0.7, el éxito de que esa fístula madure, o sea, se dilate, pues va a ser menor. Y obviamente el volumen flujo pues se va a ver afectado. Ahora, las fístulas protésicas. Normalmente estas en pediatría pues es la última indicación. Solamente se va a ocupar el primero cuando ese paciente tenga dinero. Es la primera. Porque obviamente las fístulas protésicas no se manejan en el medio público, no existen. Entonces la primera pues va a ser que tenga dinero, la otra que la requiera de forma inmediata, es decir, que ese pacientito no tenga forma de accesos por ningún otro lado, que ya le agotaron femorales, y sí hay, pacientitos que no tienen ni un acceso ya permitido, pues ya su última instancia pues es una protésica. Pero aquí obviamente el sitio de punción pues va a ser diferente, hay que comentárselo a la enfermera que tiene una fístula protésica, hacer una nota. Generalmente cuando los angiólogos ponen prótesis, generalmente al paciente le dan donde compran el catéter, trae como un número de serie, porque al final de cuentas es una prótesis. Como las cardíacas, las de acá que tienen un número de serie, igualito. Entonces el angiólogo le da al paciente su número de serie, de qué está hecho, el calibre, casi el fabricante, y ahí le pone de dónde a dónde lo coloco. Y ahí obviamente también varían los criterios. Entonces los diámetros de la fístula, prefístula, este es un resumen. Entonces en teoría las guías dicen que para fístulas radiocefálicas el mínimo arterial es 1.5 a 2 para el venoso. El diámetro mínimo arterial para las fístulas de arriba son 2 milímetros. Por eso yo les digo, quédense en 2 para el venoso. Sea brazo o antebrazo, venoso 2 milímetros, arteria 1.5. En pediátricos, ahí puede variar.
Entonces el diámetro venoso para las fístulas protésicas son 4. Entonces ahí también es otra consideración de que obviamente por el lumen de la prótesis, lo ideal es que los calibres de la arteria y de la vena midan mínimo 4. Pero a veces pues quedan bien exactitas, pero pues no les queda de otra al angiólogo, ¿no? Entonces, la maduración de la fístula. La maduración de la fístula pues no es más que la remodelación dinámica del vaso. Obviamente al existir el famoso tril es porque hay una conexión entre una arteria y una vena, aumenta el flujo y aumenta pues el golpeteo en la pared del vaso. Y la que se va a dilatar, pues ¿cuál va a ser? La vena. Entonces obviamente existe una remodelación a nivel de la anastomosis, del lado de la vena se va a dilatar, por eso es que se vuelven esos brazos tortuosos, ¿no? Entonces cuando una fístula ya lleva algún tiempo, el brazo pues lo vamos a encontrar con varices literal, porque ya la vena ya se remodeló, entonces por el alto flujo que tiene o hipertensión venosa, se va a dilatar la vena. La arteria sí se puede remodelar, obviamente porque tiene daño endotelial también, la fricción de la sangre constante hacia la pared de la arteria pues genera mayor formación de placas. Entonces por eso los pacientes que tienen ya fístulas muy crónicas, ustedes pueden encontrar segmentos de placa formados en la pared. Entonces eso no es normal, pero sí es importante valorarlo porque ahí se puede formar una estenosis. Pero cuando ya son pacientes muy crónicos, generalmente arriba de 8 años, 7 años, con una fístula. Muy bien. Entonces, la valoración posoperatoria, es decir, cuando yo considero que la fístula ya está madura. Entonces, ahí es cuando normalmente lo que ya habíamos visto. La valoración para las nativas son de 4 a 6 semanas, es decir, después de la semana 6 ya se considera una fístula. Si ya funcionó la primera semana, o sea, los primeros 30 días, lo que había comentado Leo, ¿no? Si ya la funcionaron, ya le hicieron 6 sesiones en este mes, quiere decir que ya está funcionando. En este momento yo voy a encontrar, o yo lo que espero encontrar, es que mínimo tenga 350 mililitros de volumen flujo. Eso es para una fístula en 4 semanas. Ahora, la famosa regla de 6, porque me van a decir, por fin, ¿son 350, son 500 o son 600? En términos claros, el primer mes, lo mínimo esperado son 350. Después de ese mes, en promedio, antes de los 6 meses, puedo esperar entre 500. Lo ideal después de 6 meses es la famosa regla de 6. Es decir, lo mínimo que puedo esperar son 600. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ok. Entonces la valoración de las protésicas, igual de 2 a 4 semanas, porque esas funcionan un poquito más rápido. Ahora, el criterio ecográfico, aquí está la famosa regla de 6. Entonces, el diámetro, en teoría, tiene que ser mayor a 6, el diámetro venoso de la vena que hayan ocupado, no importa de dónde sea. La distancia entre la piel y la vena, menor a 6. El volumen flujo mayor a 600. La longitud del segmento, es decir, el segmento venoso que la enfermera va a puncionar en trayecto recto, debe de ser por lo menos mayor a 6, o sea, lo mínimo 6. Y el posoperatorio debe superar las 6 semanas. En promedio, cuando un paciente se valora para a ver si está funcional o no, el nefrólogo lo manda después de los 5 meses, más o menos. Entonces, para que nosotros consideremos esto, no tomarlo para pacientes que recién le hicieron la fístula. O sea, si el paciente tiene, no sé, 2 meses de haber realizado la fístula, puede o no considerarse el criterio. Lo que sí hay que considerar es el volumen flujo y el calibre. Obviamente el calibre sí es importante para que una fístula, o sea, el éxito de una fístula es el calibre del vaso, de la vena y de la arteria. Obviamente ya realizada la fístula, el éxito es que el volumen flujo no sea en las primeras semanas menos de 350, antes de los 6 meses 500, ideal después de los 6 meses 600. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el que sigue es un esquema que está muy didáctico, es el que ya había puesto Leo, de las valoraciones. Lo que yo quiero que quede claro aquí
es esto. La fístula, cuando ya está realizada, esto es lo que yo tengo que encontrar sí o sí. Si alguno de estos parámetros cambia, esa fístula ya no está funcionando. Entonces es lo que se tiene que quedar aquí. Este espectro lo voy a encontrar en la arteria dadora, la que sea la braquial, sea la radial, sea la que hayan utilizado este espectro, ¿no? Este es el que yo tengo que encontrar antes, 5 centímetros por arriba de donde hicieron la anastomosis. Mínimo, 5 centímetros. Es un patrón de baja resistencia, monofásico, que está pues un poquito más plano, que obviamente ya perdió su capacidad trifásica. A nivel de la anastomosis que voy a encontrar, lo ideal es encontrar en ese sitio el tril. Entonces yo si pongo mi dedito a ese nivel, pues voy a encontrar donde se escucha, hasta se escucha la turbulencia y se siente. Porque una cosa es que vibre y otra cosa es que sea un tril real. El tril real se siente y se escucha. Entonces ahí es donde va a estar el mayor sitio de turbulencia, adyacente a la anastomosis. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Turbulencia y un espectro de alta resistencia, obviamente todavía conservando su patrón monofásico arterial. En la zona de la vena distal, la que hayan ocupado, ¿qué voy a encontrar? El famoso patrón o espectro fistuloso, el que escuchamos como perro. Si ustedes se van a la arteria más distal, la van a escuchar todavía con una sístole. Cuando yo ya estoy en la vena distal, o sea, en la vena con la que formaron la fístula, ya se va a escuchar ese famoso ruido que escuchamos cuando exploramos la fístula, que se escucha como un perro literal, ¿no? Ese es el patrón venoso. Entonces, ¿cómo lo pueden distinguir? Pues obviamente por el patrón, que ya tiene un patrón fistuloso en la vena. La más distal, en este caso, si es aquí, pues aquí ya no voy a encontrar un patrón trifásico, pero bueno, ya sería muy distal, al menos que el paciente tenga alguna alteración en las falanges. Pero si la hicieron acá, pues en la radial yo tengo que encontrar ese espectro. O sea, se tiene que volver trifásico. Si yo distalmente encuentro un patrón monofásico o un patrón fásico, es decir, una sola fase, pues algo está pasando, ¿no? Hay un robo arterial. Entonces, por debajo de la fístula, el patrón se tiene que volver otra vez normal. Entonces, si yo ahí ya no lo veo trifásico, acá abajo, pues algo está sucediendo con esa arteria. Ahora, la medición del flujo. ¿Cómo voy a medir el volumen flujo? Generalmente todos los equipos ya traen, por lo menos del 2010 a la fecha, ya traen todos los equipos, ya traen la aplicación para calcular el volumen flujo. A menos que sea un equipo muy viejito, pero ya es como muy raro, que no lo traiga, bueno, hay que calcularlo a mano, ¿no? Pero bueno, lo ideal es esto, que la caja ocupe por lo menos 2 centímetros del vaso. O sea, que yo pongo mi caja y la cajita mínimo 2 centímetros. Y el volumen de la muestra, esto es importante, que contacte de pared a pared. Entonces aquí no le voy a hacer la famosa 2/3, 1/3, de dejarle la muestra chiquita. Ahí tengo que abrir toda mi muestra, porque acuérdense que ese volumen muestra es un flujo que viene de una arteria y de una vena. Entonces yo lo que necesito es la capacitancia de ese vaso, para que me calcule el volumen flujo circulante de la fístula. Entonces por eso hay que abrir, ese es un patrón muy importante. Hagan la prueba ustedes y quédense con una muestra chiquita. Verán cómo cambia el parámetro. Entonces acuérdense, en fístula, únicamente en fístulas, no voy a hacer esa medición en otra cosa. Entonces esto de pared a pared interna, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuánto nos dio? 626. Pues parece que cumple, ¿verdad? Ahora, los criterios de estenosis. Pues, ¿qué es la estenosis? Una reducción igual o mayor al 50% del calibre del vaso que voy a estudiar, sea arteria o sea vena, Esto no es solamente para la arteria. Entonces, si yo veo que viene un calibre de promedio 1 centímetro y de repente se vuelve a la mitad, bueno, ahí hay una zona, sea por cambios postrombóticos, sea por placas, sea por lo que sea. Esa es una zona de estenosis. Entonces, ahí los criterios hemodinámicos también van a variar. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Una velocidad pico sistólica mayor a 400 en donde no esté la anastomosis. Es decir, en el sitio donde yo vea el calibre más chiquitito. ¿Está de acuerdo? Luego, el ratio, pues es el que había mencionado Leo, que tiene que ser mayor a 2, o no sé quién lo mencionó.
Entonces, esto es importante, el volumen flujo en la arteria. Aquí le puse humeral porque es la más frecuente, ¿no? La verdad es que aquí abajo se hace muy poquito. Entonces, el volumen flujo que disminuya de 500 en las nativas y 600 en las protésicas. Es decir, que un paciente que ya venía manejando un volumen flujo de 1000, pongamos, y de repente algo en la máquina les mueve. Las máquinas de hemodiálisis tienen un sensor que modifica o que controla la resistencia de la máquina hacia el paciente. Entonces a la enfermera se le prende ese sensor de que está aumentando la resistencia al momento de que está pasando el volumen flujo de la máquina hacia el paciente. Entonces, cuando ese sensor se prende, la enfermera dice, ¿sabe qué? Le dice al nefrólogo, me muestra que tiene resistencia, es decir, que le cuesta pasar, ¿no? al volumen que le calcularon a la máquina. La máquina se programa dependiendo las necesidades del paciente, el peso, su volumen de filtrado glomerular, si es que contiene todavía, el volumen plasmático, muchos parámetros y ajustan su máquina. Si esa máquina se encendió y ya les dijo que hay resistencia, lo documentan y dicen, bueno, hay que descartar una estenosis. Entonces, esos son los criterios que ellos observan. Entonces, si ese paciente ya venía manejando 1100 de volumen flujo y cuando yo le hago el Doppler veo una zona ahí media estrecha y me da un volumen flujo de 300, pues ya es una zona de estenosis. Entonces, ¿yo qué voy a poner en el reporte? Pues esto, de que observo a tal nivel de la arteria tal, donde lo encontremos, o de la vena, con un volumen flujo en relación a una zona de estenosis. Entonces, ¿qué voy a determinar el criterio hemodinámico? Pues que es una estenosis hemodinámicamente significativa, ¿no? Porque el volumen flujo ya se alteró. Y obviamente que el índice de resistencia se eleve. Entonces, va a ser generalmente mayor a 6, van a encontrar índices de resistencia cercano a la base, es decir, 0.8, 0.9, si ya los venía manejando en 0.7, entonces obviamente se van a ir modificando. Bueno, este es un ejemplo de una fistulografía que le hicieron a un paciente que ya tenía hecha la fístula. De aquel lado van a ver en ultrasonido la vena cefálica superficial de 5 milímetros. Entonces esta está poquito desarrollada la vena, porque este paciente ya tenía una fístula de larga evolución, ¿no? Entonces si aquí vemos que la estenosis, o sea, en la zona donde está disminuido el calibre, muestra 400 en promedio de velocidad pico sistólica. Entonces, ¿ahí de qué vemos? Entonces, en la misma zona de la estenosis, vemos cómo se hace una turbulencia. Entonces, esta es yuxta anastomótica, es decir, muy cercana a la anastomosis, que es generalmente donde se presentan los sitios de estenosis, donde unieron la vena con la arteria, ahí, porque obviamente la fricción en la fístula es donde ocurre con mayor energía, ahí. Entonces aquí, si ven, se dan cuenta, ahí está con color, aquí está sin color, y vemos la estrechez, ¿no? Aquí el calibre pues está disminuido y está muy cercano a la anastomosis. Esta es la arteria, esta es la vena, y es menos de 1 centímetro donde se formó la estenosis. Entonces, generalmente las estenosis se van a formar a estos niveles, muy cercanos a la anastomosis. Generalmente pues va a ser en la vena, porque obviamente tiene mayor capacidad de distensión, entonces ahí va a ocurrir con mayor frecuencia. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, dentro de las complicaciones pues ya habíamos visto la trombosis, ¿no? Entonces la trombosis en niños está más favorecida por lo que ya les comentaba, el control del volumen, y obviamente esos niños se hipotensan, entonces por eso es una complicación. Después de las estenosis, las de mayor frecuencia va a ser la trombosis, en nativas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, esta es una estenosis, una trombosis arterial. Esta que está allá arriba es la arteria, la de arriba es la vena, la dora, la que viene acá. Entonces vemos que aquí no pasa, o sea, no pinta color, no capta señal. Entonces quiere decir que ahí hay un trombo. Allá se dilató la vena porque está compensando el flujo,
y obviamente aquí pues igual no nos capta señal porque pues aquí está trombosada y se va a presentar un patrón un poquito más aplanado, es decir, un tardus, porque obviamente la arteria pues está dirigiendo su flujo hacia otra zona, es decir, hacia la vena. Entonces, porque ahí vemos que hay un contenido dentro de la arteria. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que no tenga totalmente ausencia de flujo, sino que se va a mostrar más amortiguado. Si se dan cuenta, prácticamente ni se ve la onda, ¿no? Casi se ve plana. Y allá se acentúa el tardus en distales. Es decir, en la radial, si yo hay un trombo aquí en mi arteria braquial, en la radial yo voy a encontrar un tardus. Y obviamente ese paciente seguramente va a ser secuestro arterial y va a ser un robo arterial por el trombo. Entonces lo importante es identificar que esa arteria, ¿dónde está el trombo? ¿Si en la vena o en la arteria? Ahora, lo del robo, igual que Gaby nos había comentado, es la sustracción del exceso de la fístula de la circulación por, obviamente, un robo a nivel de la fístula. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ahí se muestra la inversión que nos comentaba Gaby, ¿no? Se va a mostrar invertida el flujo distal y obviamente ahí en donde está la fístula formada vamos a encontrar una alta resistencia, pero a nivel distal el flujo se nos va a invertir. Puede mostrarse de dos maneras, como el previo, que fue un flujo monofásico, aplanado tipo tardus, o se invierte a nivel distal. Obviamente el diagnóstico es clínico. Entonces el que tiene que sospechar en primera es el paciente porque va a decir, me conectan y me duele. Y así lo manifiesta el paciente. Es que aquí me empiezan a hacer la hemo y es dolor. Me da toques, me da calambres y la mano se me pone fría. Es el primer dato, que la enfermera lo va a comentar. El siguiente dato, pues que obviamente ya va a tener, si ya ha sido progresivo, alteraciones en la coloración de la manilla. Entonces a veces ya traen cianosis o a veces hasta ya necrosis. Entonces dependiendo de la evolución, pero el diagnóstico pues obviamente siempre va a ser clínico. Si se dan cuenta aquí, apenas si se ve un pico sistólico, distal. Entonces a veces no es que se invierta totalmente, pero a nivel distal puede suceder esto. Pero yo ya no voy a encontrar un espectro trifásico. Entonces yo espero encontrar a nivel distal espectros trifásicos. Y si se dan cuenta esto, pues ya no está trifásico, ¿verdad? Y si tiene datos clínicos, bueno, pues ahí lo corroboro, ¿no? Esta es otra complicación. ¿Qué creen que sea esto? Un pseudoneurisma. Este paciente, pues se dio cuenta, obviamente, porque la máquina igual no jalaba y el flujo, y bueno. El espectro clásico de cualquier pseudoneurisma, ¿cuál es? Espectro en yin-yang en color. ¿Y en espectro? En cualquier pseudoneurisma, el femoral, braquial, de la parte del cuerpo que ustedes quieran, se va a mostrar con un espectro de entrada y salida porque tiene un cuello. Normalmente los pseudoneurismas tienen un cuello donde se dilata y ahí tiene un flujo de entrada y de salida. Entonces este pico sistólico anterógrado es mi flujo de entrada y el flujo retrógrado es mi flujo de salida. Y este flujo típico se llama to and fro, de entrada y de salida. Entonces si ustedes documentan to and fro, pseudoneurisma. Eso es lo que yo espero encontrar, pero aguas. No siempre en el mismo, ese espectro se va a formar en donde entra, en el cuello del pseudoneurisma. Si ustedes ponen su muestra aquí, por ejemplo, aquí, intermedio, esto se va a mostrar así, pero no deja de ser un pseudoneurisma, ¿eh? Entonces sí varía donde ustedes pongan su muestra. Entonces es importante también que vean que ese patrón es un tipo tardus, o sea, ya está de salida, es un flujo lento ahí. Porque obviamente ya no está a nivel del cuello. Donde yo voy a ver ese espectro es en el cuello del pseudoneurisma. ¿Ok? Ahora, aquí a este paciente ya tenía una fístula que se trombosó. Si ven, aquí no hay captación. Y le pusieron una protésica, que es esta. Entonces, allá hizo un pseudoneurisma, aquí hizo otra circulación neurismática y obviamente este sector estaba tromboso.
Entonces esto también es importante determinar porque ¿qué pueden hacer los angiólogos para medio componer una fístula que se trombosó? Le ponen un injerto. Y obviamente esa es una consecuencia, a veces se hacen aneurismas a ese nivel, pero sigue funcional. Y esto es un ejemplo de una colección. Si se dan cuenta, a nivel alrededor de la prótesis, porque esta es una fístula protésica, no hay flujo, entonces vemos colección líquida. Entonces, ¿cómo lo voy a documentar? Pues así, una colección líquida, sin captación, que corresponde a una colección periprotésica. Y listo. Que generalmente estas complicaciones, por llamarlo así, se van a dar en las fístulas protésicas. En las nativas no, en las protésicas. Porque hacen exudado, porque a veces como que quieren rechazar el material y hacen ahí una colección, una formación de colección. Y pues eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo que les mueva. Entonces, para términos prácticos, pacientes pediátricos, los únicos que van a mostrar diferencia van a ser ¿quiénes? Pacientes pediátricos ¿de cuánto? Menos de 20 kilos. Entonces, menores de 20 kilos o en promedio 5 años, porque a veces aunque tengan 5 años no pesan 20 kilos, pues van a hacer diálisis peritoneal. Las guías lo dicen. Entonces, que se haga es otra cosa. La realidad en México es que llegan directo al catéter venoso central. Pero bueno, del catéter venoso central que sigue, lo ideal es el trasplante, pero tampoco existe. Entonces, pues ya, los derivan a hacerles fístula. Creo que el niño más chiquito que he visto para protocolo de fístula ha sido 14 años. Entonces, imagínense cuántos años ese niño ha estado con un catéter venoso central. Entonces, ahí los cuidados, obviamente, del familiar, del propio paciente, y obvio, el doctor ya a lo mejor él les comenta algo, pero lo ideal para un trasplante es esperar a que termine la adolescencia. ¿Por qué creen que esperemos? Entonces los trasplantólogos casi no quieren trasplantar adolescente. ¿Por qué? Por el, ¿cómo se llama? Lo del abandono, ¿no? La falta de apego al tratamiento. Entonces generalmente en la adolescencia pues se ponen rebeldes, ¿no? Entonces cuando tú injertas o haces un injerto renal, pues les dan inmunosupresores. Entonces tienen que estar con medicación constante y son muchos fármacos. Entonces la dieta, la alimentación es muy importante en un paciente trasplantado. Entonces en la adolescencia, si un adulto a veces no se cuida, pues imagínense a un adolescente. Entonces ahí se prolonga la presencia pues de hemodiálisis, ¿no? Entonces los mantienen con hemodiálisis hasta que son conscientes de un trasplante renal, porque en México pues la mayoría de trasplantes pues son de donadores vivos relacionados, casi no hay fallecidos. Entonces esperan a quitarle el riñón a algún familiar, pues que se lo dé, pues, pero que el niño pues por lo menos tenga la capacidad o conciencia de cuidar ese injerto, ¿no? Pues muy bien, ¿alguna pregunta?